Comenzamos la cuarta parte de este congreso, la vulnerabilidad y debilidad humana, una mirada interdisciplinar. En esta ocasión dedicado a la vulnerabilidad y antropología. Como indica el propio título, queremos dar una mirada interdisciplinar al tema de la vulnerabilidad, y no lo sería verdaderamente si no aportáramos un punto de vista filosófico, es decir, de intentar llegar o plantearnos, cuestionarnos sobre la profundidad, la raíz de los temas que estamos hablando aquí. La filosofía, históricamente, no se ha ocupado especialmente de los vulnerables y de la vulnerabilidad, de la infancia, de la pobreza, de la enfermedad, de la vejez. No son temas que los filósofos clásicos de la antigüedad, de la Edad Media, de la modernidad se hayan preocupado especialmente. Marginalmente sí, por supuesto. Tengo aquí una cita de MacIntyre que dice exactamente esto. Dice: desde Platón hasta Moore y en adelante tan solo suele haber, con raras excepciones, referencias de paso a la vulnerabilidad y aflicción humanas, y a la relación entre estas y la dependencia entre las personas. Con cierta frecuencia se reconocen algunas limitaciones del ser humano, así como la necesidad de cooperación. Yo añadiría, o se plantean otros temas relacionados, como el tema del mal, desde luego, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, sigue la cita, apenas se hace mención de ello y el tema se deja de lado. Por supuesto, se podrían subrayar algunas excepciones a esta regla, desde el propio San Agustín hasta Pascal o Kierkegaard. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la quiebra en la conciencia europea que supuso, más allá de las cuestiones políticas o económicas, digamos, en la mentalidad de los europeos, se puede decir que, en cierto modo, acaba esa modernidad, esa pretensión de autonomía, de independencia, de confianza ciega en las capacidades del ser humano, en el progreso, y comienza lo que llamamos, lo que etiquetamos como posmodernidad, donde la atención a los problemas de la debilidad, de la fragilidad, de la impotencia, del dolor, de la vulnerabilidad son más patentes. Una filosofía, diríamos, que no llegue hasta ahí, que no tenga en cuenta estos aspectos de la subjetividad humana, es ciertamente incompleta. De hecho, en los últimos años ha surgido, en las últimas décadas, yo diría, un enorme interés por la filosofía y por la antropología de la vulnerabilidad. No solo desde un único sector de la filosofía, por así decir, yo creo que desde el campo de la ética, de la filosofía política, de la antropología, de la filosofía de la religión también, ha surgido este interés, sino también desde diferentes enfoques filosóficos. Desde luego el personalismo, el existencialismo, pero también la hermenéutica o el aristotelismo contemporáneo se han ocupado de estos temas. Para abordar el tema de la vulnerabilidad desde el punto de vista filosófico, contamos con uno de los profesores que en nuestro país más ha trabajado y más conoce el tema desde el punto de vista filosófico, que es Agustín Domingo Moratalla. Voy a pasar a presentarle. Él estudió en la Universidad Pontificia de Comillas, fue profesor de bachillerato y después encargado de cátedra en la Universidad Pontificia de Salamanca, y actualmente es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia, donde dirige el máster en Ética y Democracia. Ha puesto en marcha diferentes titulaciones: periodismo en la Pontificia de Salamanca, ciencias políticas en la Universidad Cardenal Herrera CEU. Ha sido, además de profesor, muchas cosas, cito algunas: director general de la Familia, Menor y Adopciones en la Generalidad Valenciana, vicepresidente del Comité de Ética del Hospital Clínico, ha sido director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Valencia,
es patrono y ha sido patrono de varias fundaciones. Colabora también en revistas de investigación y transferencia y en medios de comunicación. Entre sus últimos libros, cito los que más tienen que ver con el tema que nos ocupa hoy: El arte de cuidar, Ética de la investigación, Condición humana y ecología integral, o, del último año, Del hombre carnal al hombre digital, y en colaboración con Isidro Catela, Librar la batalla cultural, de CEU Ediciones, ambos últimos del año pasado. Puedo también mencionar su próximo libro, que justamente trata de estos temas, que se titula Homo Curans, el coraje de cuidar, que será publicado por Ediciones Encuentro. Entre sus líneas de investigación destacan justamente la bioética del cuidado, la hermenéutica y ciudadanía digital. He de decir que, aparte del currículum, me une a Agustín una amistad desde hace tiempo, y puedo decir que es un hombre que no solo le interesa teóricamente el cuidado, sino que es alguien que realmente cuida, media, une, y doy fe de ello. Es alguien que yo puedo decir de las personas que conozco más equilibradas, que no quiere decir equidistantes, en sus juicios y en sus actividades. La otra cosa que quería destacar, justamente eso. Me parece que es un ejemplo de un académico que no se recluye en su mundo de cristal, sino que intenta que sus investigaciones, su docencia, sus actividades tengan repercusión en la vida pública y en nuestra sociedad. Bien, no digo más, solo anticipo, como ya se ha dicho esta mañana, que la tarde filosófica va a constar únicamente de esta ponencia, puesto que la mesa redonda posterior, justamente porque tratamos el tema de la vulnerabilidad, pues se ha visto muy afectada por la vulnerabilidad también de los filósofos, y no va a poderse celebrar porque 2 de 3 están enfermos y no pueden acudir. Los filósofos no se han ocupado mucho de la vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad sí se ha acordado de los filósofos. Así que, bueno, sin más por mi parte, os dejo con la ponencia Vulnerabilidad natural, fragilidad racional e inteligencia artificial, de Agustín Domingo Mortalla. Gracias. Muy bien. Gracias, Manu. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Manuel Oriol por la presentación, y gracias también a Alejandro Rodríguez de la Peña y los organizadores del Congreso por invitarme a compartir estas breves reflexiones con vosotros, y sobre todo pues profundizar en un tema que creo que es filosóficamente muy atractivo y muy importante en el momento filosófico actual y en el momento cultural en el que nos encontramos. He preparado un pequeño guión, no sabía exactamente el número de personas con las que nos íbamos a encontrar, y entonces he hecho un pequeño guión que tendréis, hemos hecho copias, con 3 páginas en las cuales mi exposición va a constar del esquema de los 4 primeros puntos, y luego me gustaría también, si hubiera tiempo, para redondear o para profundizar en el concepto filosófico de vulnerabilidad, comentar algunos textos y, sobre todo, dialogar con Emmanuel Levinas, que yo creo que es el gran filósofo de la vulnerabilidad en la segunda parte del siglo XX. Es decir, creo que hoy la vulnerabilidad, desde el punto de vista filosófico, debe mucho al modo de entender la fenomenología que practica Levinas, porque la fenomenología no es una cuestión teórica, sino es un modo de vivir y de entender la razón práctica. Y por lo tanto he seleccionado 2 textos importantes de él, un texto de Paul Ricoeur y luego 2 comentarios que hace Jesús María Ayuso a los textos de Levinas después de leer a Jean-Luc Marion. Entonces,
esos textos me gustaría, como decía, que en la segunda parte de mi intervención los pudiera comentar y desarrollar, y si no me diera tiempo, por lo menos ahí los tenéis para poderlos leer y trabajar. Bien, cuando los organizadores me pidieron que reflexionara, me dijeron, oye, danos un título y demás, yo propuse varios títulos y bueno, el más comercial era este: vulnerabilidad natural, fragilidad racional e inteligencia artificial. Entonces, quien esté esperando que les hable de inteligencia artificial y la deriva de la inteligencia artificial y su relación con la vulnerabilidad, pues realmente yo lo he puesto como gancho para hacer ver que lo que me interesa es profundizar en la dimensión personal de la vulnerabilidad en un tiempo en el que la tecnología, en un tiempo en el cual las antropotecnias, en un tiempo en el cual el reclamo de la inteligencia artificial realmente contrarresta la vulnerabilidad, la fragilidad, y como si nuestros deseos de omnipotencia y de querer ser dioses estuvieran depositados en la inteligencia artificial, porque es el horizonte de salvación, es un horizonte teológico, tecnológico, que en realidad hace que no seamos vulnerables, no seamos frágiles, y hay muchos ignorantes filosóficos que creen que detrás de ese paradigma de inteligencia artificial pues existe la posibilidad de una nueva utopía, una nueva distopía, y que realmente ya no vamos a ser ni frágiles ni vulnerables, y por lo tanto el concepto en el título de inteligencia artificial va fundamentalmente para frenar ese tipo de sueños. En primer lugar, parto de una convicción orteguiana. Voy a seguir el esquema porque creo que a mí en concreto me puede ayudar, y creo que a ustedes para seguir mi intervención nos puede ser útil. Parto de una convicción orteguiana: la vida como quehacerse y como dejarse hacer. Es decir, es importante darnos cuenta de que cuando hoy nos preocupa la vulnerabilidad y cuando nos hemos dado cuenta de que en la antropología y en la filosofía contemporánea se ha recuperado el concepto de vulnerabilidad, ha sido en un momento importante donde hemos descubierto que el yo soberano, el yo autónomo de la modernidad y toda podríamos decir, la antropología moderna se ha venido abajo como un castillo de naipes. Ese yo soberano, ese yo independiente, esa autonomía, podríamos decir, excesivamente idealizada, se nos ha desmontado con Auschwitz, se nos ha desmontado con lo que podríamos llamar la segunda parte del siglo XX, se nos ha desmontado con la bomba atómica, se nos ha desmontado con experiencias de fragilidad y de vulnerabilidad, pero con dos elementos importantes. Y es el hecho de que la segunda parte del siglo XX hemos conseguido, y sobre todo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, hemos conseguido descifrar el genoma humano, y por lo tanto como que la naturaleza humana ya tiene pocos misterios, y como que no queremos ser vulnerables, y a través del conocimiento, a través de una racionalidad que intenta ser dominadora, quiere apoderarse eugenésicamente, esta mañana se han planteado cuestiones interesantes, de la naturaleza, y decir, bueno, la vulnerabilidad y la fragilidad será de otras épocas, porque ahora a través de la ciencia y de la técnica parece ser que no va a ser posible, porque tenemos la oportunidad de evitar los defectos de fábrica con los que naturalmente salgamos. Entonces, ese horizonte de recuperar y actualizar el concepto de vulnerabilidad tiene mucho que ver con la relación que el modo de entender la racionalidad va a plantearse en la segunda parte del siglo XX. ¿Por qué nos preocupa hoy la vulnerabilidad? En primer lugar, nos preocupa porque en el tema de la vulnerabilidad hay grados. Es decir, no todos somos igual vulnerables, no todos los colectivos son igual vulnerables. Hemos oído decir, pues hay colectivos vulnerables, hay personas vulnerables, hay profesionales más vulnerables que otros. En la pandemia, recuerden, cuando establecíamos el grado de vulnerabilidad de determinado tipo de profesiones, pero es como si en la cultura actual hubiera un olvido de que somos caña pensante, de que en terminología de Gabriel Marcel no solo fuéramos problemas que se resuelven, sino que hay también una dimensión de misterio en la vida con la que no queríamos negociar y que necesariamente tenemos que recuperar.
ese poder biológico con respecto al conocimiento de nosotros mismos también hace que nos situemos muchas veces al borde del abismo y que recuperemos un concepto que creo que es importante dentro de lo que sería el pensamiento de la vulnerabilidad, y es el concepto de situación, y si me apuran, el concepto de situación límite. Es decir, filosóficamente me interesa actualizar el concepto de vulnerabilidad a partir de la segunda parte del siglo XX, autores que se han tomado en serio la experiencia de esas situaciones límites que han vivido durante la Segunda Guerra Mundial, y en qué medida esa reflexión ha estado relacionada con la razón en la época de la ciencia y la técnica, que en realidad nos ha permitido desafiar y afrontar el reto de la vulnerabilidad y creernos que esa ciencia y esa técnica podían impedir la fragilidad y la vulnerabilidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vulnerabilidad? Pues hablamos de fragilidad, hablamos de finitud, y aquí hay, en esta escalera de reflexión que quiero plantear en torno a la vulnerabilidad, hay un momento importante, y es cuando en los años 60 Paul Ricoeur realmente en el libro Finitud y culpabilidad recupera el concepto de labilidad, el hombre débil, el hombre lábil, el hombre frágil, y en qué medida la cultura, en qué medida las tradiciones, en qué medida el problema de la fragilidad de la voluntad realmente está relacionado con las narrativas, con los relatos, con las distintas tradiciones culturales y con el mundo de los símbolos. Esto me parece interesante porque no es Martha Nussbaum la primera que plantea el tema de la responsabilidad y la vulnerabilidad, no es McIntyre el primero al que se le ha ocurrido hablar de animales racionales y dependientes, sino que en realidad hay toda una tradición filosófica, fenomenológica y continental, donde si no era el concepto de vulnerabilidad importante, sí había un concepto clave en la tradición filosófica occidental, que era el concepto de finitud. La finitud no como límite en el conocimiento, sino la finitud como categoría estructural de la racionalidad. Entonces, si conocen los textos de Heidegger, si conocemos el modo de entender la racionalidad de Kant o el idealismo alemán, nos vamos a dar cuenta de que la dialéctica finitud e infinitud es importante, y en torno al concepto de finitud y el hecho de que la finitud no es solo una categoría epistémica, sino una categoría histórica y estructural, realmente nos vamos a dar cuenta de que, con independencia del poder que pueda tener la racionalidad, el ser, la corporalidad, la facticidad de la finitud y la existencia realmente nos va a forzar, va a ser la que va a provocar y va a generar ese protagonismo de la vulnerabilidad. Y ahí creo que hay un momento importante en la fenomenología, en el modo de entender y practicar la fenomenología de Paul Ricoeur, cuando habla del hombre lábil. Fíjense que en realidad lo que hace Paul Ricoeur es continuar el planteamiento de Merleau-Ponty y desarrollar la fenomenología, no una fenomenología del cuerpo, sino no una fenomenología del cuerpo, sino una fenomenología de la voluntad. Es decir, descubrir que el hombre débil, el hombre frágil, en realidad tiene que ser pensado desde una voluntad frágil, y que como compensación a esa fragilidad, como compensación a esa vulnerabilidad, hay una dimensión simbólica, hay una dimensión narrativa, hay una dimensión hermenéutica, hay una dimensión de sentido que puede realmente compensar esa fragilidad, esa vulnerabilidad, esa labilidad, y por lo tanto vamos a tener esos dos elementos: la finitud existencial, por llamarlo de alguna forma, y la infinitud cultural, para poder fortalecer y evitar, o al menos que esa vulnerabilidad pueda ser sanada, salvada, compensada, interpretada o agradecida, entendiendo de otra perspectiva. Hay grados, es decir, la vulnerabilidad no puede ser una resignación epistemológica diciendo, bueno, pues somos vulnerables, somos finitos. No, realmente es una llamada a la acción, es una llamada al compromiso, es una llamada a la militancia, y hay grados en el tema de la vulnerabilidad. Por lo tanto, es importante una reflexión filosófica seria sobre la vulnerabilidad, porque no todos somos igual de vulnerables, no todos los colectivos son igual de vulnerables, no todas las edades suponen la misma vulnerabilidad, y por lo tanto supone una llamada a
a lo que podríamos llamar la acción, el compromiso, la militancia y la pregunta por el tipo de justicia y la relación entre solidaridad, justicia y compasión como, podríamos decir, compensación a ese horizonte de fragilidad y vulnerabilidad. Hay grados. ¿Qué papel desempeña la naturaleza? La racionalidad práctica y, sobre todo, las oportunidades o capacidades de la acción histórica a través de la ciencia, la técnica. Es decir, me interesa caer en la cuenta, o al menos señalar, que hay una dimensión, que hay una fragilidad, una vulnerabilidad natural, hay una fragilidad en el modo de pensar la racionalidad de nuestra relación con la naturaleza, y existe la posibilidad de mirar más arriba, mirar hacia arriba, y yo lo he puesto, es decir, el nombre de inteligencia artificial va en ese horizonte de decir, bueno, entre la naturaleza, la racionalidad, se nos está abriendo una posibilidad tecnológica que, aunque no creamos mucho en ella, al menos marca un horizonte de compensar esa fragilidad de nuestra razón, esa vulnerabilidad de nuestra naturaleza, y por lo tanto los debates antropológicos se tienen que mover en ese esquema. Cuando estaba preparando esta intervención y en estos años reflexionando sobre el tema del cuidado, me encontré con un artículo de Emilio Martínez en nuestra revista. Digo nuestra revista porque pertenezco al Consejo y la puse en marcha, la revista Veritas de Chile. Un análisis interesante, discutible sobre el modo de entender la vulnerabilidad, pero puede ser muy útil para quienes están trabajando, quienes estamos trabajando en un contexto interdisciplinar sobre los modos de reflexionar sobre la voluntad y la vulnerabilidad y delimitar el papel de la voluntad, del entendimiento, la memoria, la relación entre las distintas causas, el papel de los riesgos. Entonces, he intentado reproducir los dos gráficos que él utiliza en su artículo. Él utiliza dos gráficos que yo los he sintetizado ahí. Hay un primer gráfico donde él dice, realmente la vulnerabilidad se remite a la voluntad y supone, podríamos decir, una dimensión voluntaria, y hay una dimensión involuntaria de la vulnerabilidad. Entonces hay causas naturales, hay causas sociales, y luego el profesor Martínez sintetiza, dice, hay unas causas que son al mismo tiempo naturales y sociales, y dice, realmente respecto a causas naturales hay riesgos naturales, el deportista, el bombero, el sanitario, es decir, realmente hay una vulnerabilidad voluntaria, pero también hay una vulnerabilidad involuntaria vinculada a riesgos, catástrofes naturales, catástrofes, es decir, lo imprevisible dentro de lo que sería la vida. Luego hay causas sociales vinculadas a la vulnerabilidad. Por ejemplo, hay profesiones de riesgo que en realidad piden una reflexión sobre la voluntad, sobre la vulnerabilidad distinta. Y luego, en situaciones de guerra, en situaciones de conflicto, en situaciones de pandemia, pues se incrementa el nivel de la vulnerabilidad. Luego analiza varios tipos de causas que no son necesariamente sociales o necesariamente naturales, y dice, bueno, pues cuando hay riesgos combinados, como en el caso de los vuelos, de la minería, el buceo y demás, y en el B3 dice hay causas, hay vulnerabilidad involuntaria por causas forzadas a riesgos naturales provocados por la actividad humana, es decir, la lluvia ácida, la contaminación, realmente supone plantear la vulnerabilidad en esa clave. A mí este cuadro me interesa simplemente para darnos cuenta de que en una fenomenología de la voluntad, de la vulnerabilidad, pues realmente nos vamos a encontrar con el concepto de riesgo, nos vamos a encontrar con el concepto de libertad, nos vamos a encontrar con una reflexión sobre la autonomía, pero me interesan las dos columnas de la derecha, es decir, no solo la vulnerabilidad de la voluntad, sino el hecho de que la vulnerabilidad supone hacer una reconfiguración, supone hacer una reconstrucción de la antropología contemporánea y de la relación entre el entendimiento y la memoria, para que nos entendamos. Y él, en el otro cuadro que os he puesto aquí en el esquema, dice, hay dos tipos de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad antropológica, que sería mucho más, vamos a llamarlo, metafísica, y una vulnerabilidad contextual. La antropológica, dice, es abstracta y general, es común a todos los seres humanos, es permanente, es propia de la condición humana y tiene determinados componentes como la mortalidad, la accidentalidad, la enfermedad, las capacidades limitadas. Es decir, me quiero centrar en esta. Luego hay otra que es contextual, que es importante, si vamos desde el punto de vista
contextual, hay una vulnerabilidad vinculada pues, a la edad, a la situación concreta, específica de cada uno, es variable, y está vinculada a características biográficas personales o grupales. Está sometida también a determinado tipo de riesgos, internos o externos, voluntarios o forzados, y aquí habría que plantear también la noción o una reflexión sobre el tema del daño. Por lo tanto, en una primera reflexión sobre la vulnerabilidad nos encontramos con el hecho, en primer lugar, de que hay grados y niveles de algo que llamamos vulnerabilidad. En segundo lugar, está vinculada a lo que podríamos llamar una dimensión contextual, pero hay una dimensión filosófica que tiene que ser pensada, hay una dimensión, el profesor Emilio Martínez la llama antropológica, yo diría metafísica en el mejor sentido de la palabra, y antropológica en el sentido kantiano y metafísico de la expresión, ¿no? Después de esta descripción voy a profundizar un poco en cómo entender esta vulnerabilidad en el momento filosófico actual. A mi juicio, la reflexión sobre la vulnerabilidad hoy está condicionada por la pregunta por el tipo de humanismo o por la pregunta por el humanismo en las distintas tradiciones filosóficas o en la reflexión filosófica actual. Y sobre todo, yo la vinculo a lo que en la hermenéutica filosófica a partir de los años 50 y sobre todo 1960 llamaríamos la rehabilitación de la filosofía práctica. Claro, como han visto en el esquema, yo le he puesto el humanismo y la rehabilitación de la razón práctica. Y claro, no pongo zurück zu Kant, es decir, no es una vuelta a Kant. Aparte de la maldad que he puesto los nombres de Mounier y Jaspers, normalmente casi todos ustedes habrán dicho, bueno, en realidad sería volver a Aristóteles. Zurück zu Aristóteles, es decir, la rehabilitación de la filosofía práctica en la hermenéutica filosófica supone una recuperación del planteamiento aristotélico, una rehabilitación de la razón práctica vinculada a todo lo que es la tradición neoaristotélica, y entonces ahí encaja la figura de MacIntyre, encaja la figura de Gadamer, encaja la figura de la hermenéutica, y por lo tanto es una vuelta a Aristóteles. Error. Error. Es una vuelta a planteamientos que están vinculados a una determinada filosofía de la existencia no existencialista. Por supuesto, la figura de Jaspers. Hay que distinguir la filosofía de la existencia del existencialismo. El existencialismo es una cosa. Incluso los existencialismos que diría Emmanuel Mounier. Y la filosofía de la existencia, lo que hacen Jaspers, lo que hace Gabriel Marcel y lo que luego posteriormente recupera Ricoeur, es algo distinto. Es tomarse en serio la existencia y no abocarla necesariamente al fracaso, a la experiencia de muerte, al oscuro, sino intentar recuperar y dignificar la existencia vinculada a determinado tipo de horizontes de sentido, donde haya apertura al misterio y donde no haya solo problemas, donde la última palabra no la tenga la muerte, y por lo tanto hay una reflexión sobre la existencia muy positiva, muy esperanzadora, que recupera, repito, Jaspers, Marcel, la tradición personalista, pero hay otra figura que quiero recuperar y es la figura de Emmanuel Mounier. Por eso, cuando yo digo volver a Mounier y Jaspers, no es porque no haya que volver a Aristóteles, es porque realmente hay dimensiones de la filosofía neoaristotélica que se estaban viviendo en las comunidades que habían surgido en el personalismo comunitario, tanto de Emmanuel Mounier como de Jacques Maritain. Es decir, hay un modo de entender la razón práctica que no estaba vinculado a lo que podríamos llamar lo estrictamente académico, sino que estaba vinculado a los modos de entender la razón práctica, que emerge a finales de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y esa emergencia, por eso yo la recupero como una rehabilitación de la razón práctica, pero en la tradición personalista, en una filosofía de la existencia y un personalismo existencial que no existencialista. Luego, si quieren, podemos hablar de eso. Entonces, hay una recuperación de la hermenéutica filosófica, rehabilitación de la razón práctica, por seguir el esquema. Hay una revisión de la autosuficiencia y una revisión de la herencia nietzscheana de la muerte de Dios. Es decir, realmente hay una recuperación de la teología, hay una recuperación del papel de Dios en la filosofía
con energías nuevas, con sabias nuevas, con relatos nuevos, con esperanzas nuevas, y por lo tanto, después de Nietzsche, después de la muerte de Nietzsche, hay una resurrección del problema de Dios vinculado pues, a la esperanza, vinculado a una existencia esperanzada que recuperan estos autores. Ya no es una racionalidad omnipotente, es decir, si reconstruimos un poco la fenomenología del personalismo y lo que va a ser solo luego en los años 60 la hermenéutica, nos damos cuenta de que nos encontramos ante un modo de entender la racionalidad que en su corazón tiene la vulnerabilidad. Es decir, que se piensa desde la vulnerabilidad, que se piensa desde la finitud, desde la fragilidad y desde categorías que hoy, podríamos decir, interpretaríamos en clave de razón vulnerable, razón frágil del hombre vulnerable, ¿no? Entonces, ahí hay tres cuestiones claves. En primer lugar, a partir de esos años 60, realmente hay una revisión de las relaciones entre naturaleza y cultura. Esto realmente supone, pues, podríamos decir, una recomposición de la relación entre lo biológico y lo biográfico. Lo que nos va a llevar, podríamos decir, a darnos cuenta de que las ciencias, la investigación científico-técnica nos va a llevar a relacionarnos de manera distinta con la naturaleza y, de hecho, si recuperamos la revisión del humanismo que se produce con la Carta del Humanismo de Heidegger, nos damos cuenta de que esa inversión, esa vuelta al origen, esa reconstrucción que se produce después de la Carta sobre el Humanismo supone un modo distinto de entender la relación entre la ciencia y la técnica y la naturaleza. En segundo lugar, se piensa de manera distinta la condición humana. Ya en el año 48 tenemos la redacción mariteniana de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por lo tanto, a la hora de hablar de razón y condición humana, ya las cuestiones han cambiado. Ya el horizonte antropológico y político con el que trabajamos ha cambiado. Pero con la rehabilitación de la razón práctica se va a producir un giro hacia la metafísica, un giro hacia las cuestiones metafísicas, es decir, lo podemos detectar en McIntyre, lo podemos detectar en Hans Jonas, lo podemos detectar incluso en determinados planteamientos de Hannah Arendt, que sin necesariamente ser una vuelta a planteamientos metafísicos, sí supone una rehabilitación de la razón práctica que realmente va a recuperar un concepto distinto de metafísica. No va a ser una metafísica como filosofía del ser, sino vinculada al compromiso, a la militancia y a la acción. Y en tercer lugar, lo que les comentaba antes, no solo supone una relación con la naturaleza, no solo supone un cambio en el modo de entender la razón, sino supone también un cambio en el modo de entender el poder y la voluntad de poder. Es decir, la razón a partir de los años 60 es más humilde, la razón va a tener que reconocer su estructura finita y, por lo tanto, la omnipotencia del yo moderno va a tener que moderarse por, podríamos decir, esa condición finita. Se va a producir una transformación biotecnológica de la naturaleza humana, de la reflexión sobre las posibilidades que el ser humano pueda tener. ¿Esto qué significa? A mi juicio, significa que las 4 preguntas kantianas que rehacen la antropología y que fuerzan a construir una antropología van a tener que cambiarse. Es decir, les recuerdo que a partir de Kant, las 4 preguntas clave: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? En definitiva, se resumen en una: ¿qué es el hombre? Entonces, pensar la vulnerabilidad desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI supone, si lo queremos hacer en clave antropológica y si queremos preguntarnos ese ser humano vulnerable, cómo lo pensamos hoy y qué modelo de antropología filosófica queremos hacer, realmente tenemos que darnos cuenta: el conocimiento ya no es lo que era, nuestras posibilidades han cambiado, tenemos mucho más poder del que teníamos antes. ¿Qué puedo conocer? Por lo tanto, ese poder conocer realmente es una posibilidad, es una capacidad vinculado a la ciencia y la técnica. Es decir, nunca como ahora habíamos tenido tanto poder. ¿Qué debo hacer? La rehabilitación de la razón práctica no es necesariamente una recuperación de lo moral. No es una recuperación de la ética normativa, sino que es una recuperación de una dimensión frágil de la voluntad, frágil de la acción, una reconstrucción de la acción humana que tiene que contar con el pasado, que tiene que contar con determinado tipo de hándicaps, de finitudes que antes no contábamos. Y, en tercer lugar, ¿qué me está permitido esperar? Es decir, con independencia
de la secularización de las sociedades, realmente hay un anhelo de esperanza, hay un anhelo de trascendencia vinculado a lo que podríamos llamar nuevos sueños, nuevas utopías que pueden venir del feminismo, del ecologismo, del pacifismo o del transhumanismo y las nuevas utopías tecnológicas. Entonces, el responder a esas tres preguntas: ¿qué puedo conocer, qué debo hacer y qué me está permitido esperar?, supone hoy pensar de forma mucho más humilde, mucho más precaria, mucho más, podríamos decir, penúltima en la naturaleza humana, y por lo tanto ser mucho más realistas a la hora de promover categorías antropológicas o movernos en los distintos modos de entender la antropología. Y aquí, y por último, creo que hay una tensión en la que estamos hoy situados. Es decir, a mi juicio nos encontramos, a la hora de pensar antropológicamente en la condición vulnerable del ser humano, hay una tensión, yo creo que es interesante y bonita, y yo la he planteado como entre el repliegue de la precaución y la responsabilidad a la que nos lleva la finitud, o el despliegue de la compasión y la solidaridad en ese horizonte con la categoría de infinitud. Es decir, que el reconocimiento de nuestra condición vulnerable nos puede llevar, por un lado, a un repliegue filosófico, a lo que podríamos llamar recomponer una filosofía de la precaución, del riesgo, de la seguridad, por un lado, dada nuestra fragilidad como especie, dada nuestra vulnerabilidad humana en el conjunto de las especies, o realmente nos puede llevar también a pensar las oportunidades que se nos abren, por eso lo he planteado como despliegue de nuevos horizontes, pues para la compasión, para la solidaridad, para la justicia, para el riesgo, para una filosofía de la vulnerabilidad, para una filosofía y para una antropología que arranca de esa vulnerabilidad como una oportunidad de poner la vida en forma, de poner, podríamos decir, el riesgo, afrontar el riesgo y sobre todo pensar de forma distinta la libertad, no en clave de repliegue, sino en clave de despliegue. Y aquí hay al menos tres oportunidades que planteo. En primer lugar, creo que es importante pensar la vulnerabilidad desde una teoría de la inteligencia. Es decir, somos vulnerables pero inteligentes. Es decir, no se puede pensar la vulnerabilidad sin una teoría de la inteligencia. Entonces, aquí realmente tenemos que darnos cuenta de que hemos pasado de carencias adaptativas a oportunidades vitales. Es decir, si reconstruimos antropológicamente la condición humana y la historia de la antropología, nos damos cuenta de que ha habido determinado tipo de carencias adaptativas que hemos transformado en oportunidades vitales. No solo, es decir, utilizando una terminología zubiriana, es decir, cuando hablo de inteligencia no hablo solo de logos, de palabras, sino que estoy hablando de una inteligencia sentiente, es decir, de lo difícil que es separar lo intelectivo y la sensibilidad. El hecho de que la noción de vínculo realmente une inteligencia y sensibilidad y entendimiento. Ahí Zubiri hablaría de un momento de alteridad como impresión de realidad. Fíjense, es decir, hay una posibilidad de leer determinados textos de Zubiri cuando él habla de impresión de realidad, como diciendo realmente, es decir, aunque no plantee la condición de animal vulnerable la filosofía de Zubiri, realmente cuando habla de impresión de realidad, muchas veces cabría una reconstrucción en ese sentido. En segundo lugar, no solo la vulnerabilidad desde una teoría de la inteligencia que habría que pensar, y digo esto porque cuando hablamos de inteligencia artificial a veces creemos que en realidad nos olvidamos de la inteligencia natural, ¿no? Entre la inteligencia natural y la inteligencia artificial y las posibilidades que nos puede abrir, estaría esa inteligencia sentiente que está por pensar todavía y que en realidad no siempre se piensa de manera profunda. Y por último, la vulnerabilidad vinculada a lo que podemos llamar procesos de capacitación. No solo plantear la vulnerabilidad en orden a una teoría de la inteligencia, sino a lo que sería procesos de capacitación. Y aquí vuelvo a recuperar de nuevo categorías tanto de la hermenéutica filosófica de Paul Ricoeur como categorías propias de la antropología de Zubiri. Realmente hay que plantearnos la no digo superación porque es imposible la superación de la vulnerabilidad, pero antropológicamente gestionar nuestra condición frágil, débil y vulnerable
a través de lo que podríamos llamar el concepto de apropiación de posibilidades. Es decir, entender la vulnerabilidad desde ese momento de apropiación de posibilidades, es decir, darnos cuenta de que realmente hay carencias que se pueden convertir en oportunidades y hay un ejercicio de uso de la libertad, oportunidades antropológicas que hay que saber utilizar. Ahí es donde estaría lo que llamaríamos el momento de personalización, de encuentro y apropiación de posibilidades en terminología de Zubiri, donde tendríamos que darnos cuenta de que hay que pensar la vulnerabilidad desde un ajuste de lo real a un proceso de justificación. Es decir, el reconocimiento de la vulnerabilidad no supone necesariamente un ajuste con lo real, sino que realmente hay una dimensión de justificación de ese proceso de apropiación de posibilidades. Ahí habría que recuperar, o al menos a mí me interesa recuperar, lo que podríamos llamar una razón responsable, plantear el concepto de responsabilidad partiendo de esta recuperación de la vulnerabilidad estructural, que no es una vulnerabilidad epistémica, como muchas veces piensan los transhumanistas cuando dicen, bueno, pues cuando tecnológicamente podamos modificar el cerebro humano, cuando no nos muramos, cuando desafiemos y pongamos... No, el problema no es solo epistemológico científico, sino es un problema estructural. Es decir, la vulnerabilidad no es una nota, no es una característica del conocimiento, es una característica del ser humano como tal, no solo del mundo del conocer. Entonces, el error muchas veces está en olvidarnos de esa dimensión estructural que no es pensada cuando construimos un planteamiento. Entonces, ahí es donde creo que es clave plantear lo que podríamos llamar, lo que yo llamo una ética del cuidado, una ética de lo que llamaríamos lo que podríamos llamar una ética de la responsabilidad, entendiendo que muchas veces tanto Jonas, por ejemplo, Carol Gilligan o los teóricos de la responsabilidad, cuando hablan de responsabilidad están diciendo cuidado, el cuidado no solo como precaución, sino el cuidado como un modo de entender la responsabilidad, pero de manera ejecutiva. No la responsabilidad solo en términos legales, sino la responsabilidad como ejecutividad, como un modo de estar en el mundo y ser en el mundo. Y aquí es donde entraríamos ante lo que sería el reto de una ética de las capacidades y arrancar en lo que podríamos llamar el paradigma del cuidado como nuevo modo de pensar la responsabilidad teniendo en cuenta la vulnerabilidad, la fragilidad de la razón y las oportunidades que la ciencia y la técnica nos ofrecen. Bien, si tengo tiempo, quiero comentar alguno de los textos. ¿Tengo tiempo? Sí. ¿Sí? Vale. Bien, voy a ir primero a los dos de Levinas, el que está en el número 1 y el que está al final. Bien, ¿cómo define? Digo Levinas porque, fíjense, me interesa la figura de Levinas porque él hace, igual que otros autores, Ricoeur, por ejemplo, habla del hombre lábil, realmente el filósofo de la vulnerabilidad es Levinas. Por tanto, hablar de la vulnerabilidad y no explayarse con Levinas realmente es olvidarse de la vulnerabilidad. Entonces, fíjense, los textos son difíciles, pero muy bonitos. Dice Levinas, el texto número 1. Dice, en la sensibilidad se pone al descubierto, se expone una desnudez más desnuda que la de la piel que, en tanto que forma y belleza, inspira las artes plásticas. Desnudez de una piel que se ofrece al contacto, a la caricia que siempre, incluso equivocadamente en la voluptuosidad, es sufrimiento por el sufrimiento del otro. Al descubierto, abierta como una ciudad que se declara franca ante la llegada del enemigo, piensen un poco estos días en el telediario, las ciudades ucranianas y la llegada de las tropas, es decir, la vulnerabilidad es dejar que las tropas lleguen, es decir, fíjense la metáfora, abierta como una ciudad que se declara franca ante la llegada del enemigo. Y aquí viene la definición. La sensibilidad es la vulnerabilidad misma. Es decir, pensemos la vulnerabilidad como la sensibilidad misma, más acá de toda voluntad, de todo acto, de toda declaración, de toda toma de posesión. La vulnerabilidad es más o menos que la pasividad que recibe una forma o un impacto. Es la aptitud que todo ser en su natural orgullo tendría vergüenza de confesar para ser abatido, para recibir bofetadas. Sugiere en el padecer primero un consentimiento insoportable y firme que anima la pasividad
y que la anima con la bizarría a pesar suyo a descubrirse sin defensa alguna, estar entregado. La sinceridad intelectual, la veracidad, se refiere ya a la vulnerabilidad, se funda en ella. La vulnerabilidad es la obsesión por el otro o el encuentro con otro. Es para otro, desde detrás de lo otro, del excitante encuentro que no se reduce ni a la representación del otro ni a la conciencia de su proximidad. Sufrir por otro es tenerlo al cuidado, soportarlo, estar en su lugar, consumirse por él. Todo amor o todo odio hacia el prójimo como actitud reflexiva suponen esta vulnerabilidad previa. Fíjense, misericordia, estremecimiento de las entrañas. Desde la sensibilidad, el sujeto es para el otro sustitución, responsabilidad, expiación. No hay nada más pasivo que este enjuiciamiento anterior a mi libertad, que este encausamiento preoriginal, que esta franqueza. Pasividad de lo vulnerable, condición o incondición por la que el ser se muestra criatura, subjetividad de un sujeto anterior a la esencia. Juventud. Hay que entender el estilo de Levinas, el lenguaje de Levinas y la fuerza que tiene el lenguaje de Levinas. Aquí voy al último párrafo y si quieren ya luego vamos al que también pertenece al humanismo del otro hombre de Levinas. Dice Levinas, con la vulnerabilidad intento describir, está en la página 3 al final, con la vulnerabilidad intento describir al sujeto como pasividad. Si no hay vulnerabilidad, si el sujeto no está siempre en su paciencia, al borde de un dolor ya insensato, entonces se pone para él mismo. Y en este caso no está lejos el momento en que se fije en sustancia, el momento en que es soberbia, en que es imperialista, en que dispone del otro como de un objeto. La tentativa consistía en no presentar mi relación con el otro como un atributo de mi sustancialidad, como un atributo de mi consistencia de persona, sino por el contrario como el hecho de mi destitución, de mi deposición, en el mismo sentido en que se habla de la deposición de un soberano. Solo entonces puede tener sentido en mí una verdadera abnegación, una sustitución del otro. Usted dice, en el sufrimiento uno no puede hacer ya nada, pero ¿está usted seguro de que el sufrimiento se detiene en él mismo? Cuando se sufre por alguien, la vulnerabilidad es también sufrir, y aquí viene el matiz, para alguien. No solo se sufre por alguien, se sufre para alguien. Se trata de esta transformación del por en para, de esta sustitución del por el para. Si no se plantea esto, de inmediato uno se encuentra en un mundo de revancha, de guerra, de la afirmación prioritaria del yo. No discuto que de hecho siempre estemos en este mundo, pero es un mundo en el que estamos alterados. Nota a pie de página. No sé si conocen el texto del principio de la meditación de la técnica de Ortega, cuando habla de alteración. Ese texto es fundamental para entender la reflexión sobre los modos de ejercer y entender la inteligencia. Entonces, fíjense la relación entre el concepto de alteración que aparece en el Ortega de los años 30, cuando plantea la meditación sobre la técnica, y este concepto de alteración que aquí aparece en Levinas. Vuelvo a leer. No discuto que de hecho siempre estemos en este mundo, pero es un mundo en el que estamos alterados. La vulnerabilidad es el poder de decirle adiós a este mundo. Le decimos adiós al envejecer. El tiempo dura al modo de este adiós y del adiós. Este juego filológico es habitual en Levinas. Esta expresión que utiliza aquí Levinas, este juego entre el adiós como tal y el a-Dios, lo vuelve a coger luego Derrida en otro tipo de textos que son muy bonitos. En resumen, el planteamiento de Levinas supone la recuperación de un momento de sensibilidad, un momento de pasividad, una recuperación para la filosofía moral y política, una recuperación para la antropología de categorías que en el horizonte moderno, en el horizonte de un yo soberano, autónomo, independiente, realmente es un yo excesivamente abstracto, porque en realidad el verdadero yo es finito, es frágil, es mortal, está vinculado a esta fragilidad, a esta vulnerabilidad y a esta sensibilidad que está pendiente de ser pensada.
Lo dejo aquí. Hay, como les decía, otros dos textos. El 2 y el 3 son textos de Jesús María Ayuso. Leo el tercero porque el tercero me encanta, con el permiso de Marión. ¿Vale? Dice, Jesús María Ayuso está comentando los textos de Marión, en los cuales Marión comenta el texto de la vulnerabilidad de Levinas en el humanismo del otro hombre. Dice, se trata pues de concebir la pasividad del sujeto de manera que esté marcada por el don más que por la fatiga. Ojo con esta dialéctica del don y la fatiga. Y ello sin ceder a ñoñeces dispuestas a ignorar el lastre que arrastra consigo la existencia. Primar el don, pero sin desconocer la fatiga, siendo infatigables por haber sido agraciados con el don de la fuerza de asumir la fatiga. Es decir, poder agradecer el mismo dar gracias. El sí mismo interpelado heme aquí, es decir, el juego que he puesto ahí con negrilla y cursiva aparece así en el original, no es que me lo haya inventado yo o que haya una... Dice, el sí mismo interpelado, heme aquí, se recuperaría como yo aquí estoy al traducir su vulnerabilidad en acción que responde a la llamada y se sabe en el agradecer respuesta a una dádiva de la que da testimonio. Esta recuperación no significaría regresar al yo imperialista y separado, sino componérselas para no desvanecerse por el quebranto al que el yo queda en sí mismo reducido y convertido en un yo nuevo. Ser capaz de reconocerse huella del exceso sobre el ser. Bien, sería para estar más tiempo comentando un poco todo el significado de huella, todas las categorías que aquí aparecen en la filosofía. Es decir, este intérprete de la filosofía de Marión y de la filosofía de Levinas realmente hace aquí una síntesis. En esta dialéctica del don y de la fatiga es importante porque nos hace ver también los límites del planteamiento de Levinas a la hora de pensar la fragilidad, la vulnerabilidad, la pasividad y la sensibilidad. Y entonces nos dice, como que hay que intentar no dejarse atrapar por las categorías de la fragilidad y de la vulnerabilidad en Levinas, porque si no vamos a cometer traspiés, vamos a estar siempre tropezando en la existencia y hay que salir de ese tropiezo permanente en la existencia. En el texto número 2 podéis ver ese tropiezo, es decir, si nuestra filosofía es una filosofía de la vulnerabilidad, de la fragilidad, de la debilidad y nos regodeamos en esa fragilidad, vulnerabilidad y tal, no somos capaces de salir de ese trompezar permanente desde el punto de vista filosófico, y entonces hay que recuperar una filosofía del riesgo, del compromiso, que tienen ustedes en el texto número 4. Ese es el texto de Ricker, me parece un texto muy bonito. El texto es del año 39, el texto es uno de los primeros textos de Ricker, de una conferencia que él da a un grupo de profesores de Acción Católica antes de la Segunda Guerra Mundial, y el texto es muy bonito, es una conferencia sobre la filosofía del riesgo. Decidirse en la acción, resolver un caso de conciencia, abrazar una opinión política por provisoria que sea, adherirse a una confesión religiosa, son actos que piden algo distinto de una evidencia intelectual o una evidencia de fe. Algo así como una verdad entendida, una evidencia recibida, una perspectiva encontrada, una persona acogida. En su más alto grado estos actos son un paso al frente, una audacia, un riesgo corrido. Yo soy quien elige, soy yo quien osa. El riesgo es la expresión más alta de la persona. El riesgo se sitúa en una zona media de la vida, entre dos tipos de certeza, certeza de la razón y certeza de la fe. Algunos problemas penúltimos son susceptibles de soluciones humanas coherentes, vida práctica, moral política y para algunos también vida filosófica. No se trata solo de ser razonable, sino personal y valiente. Lo que puede ser más difícil, pues la persona es más frágil que la razón. El riesgo no se convierte en pecado más que cuando construye ídolos y dioses, cuando alimenta utopías y mitos. Bien, lo dejo aquí. En definitiva, la recuperación de la categoría de vulnerabilidad, a mi juicio, está vinculada a estas últimas décadas de la filosofía del siglo XX, donde hemos recuperado una rehabilitación de la razón práctica en esa tradición, yo creo que personalista y hermenéutica de
de tradición fenomenológica, pero no teórica, sino práctica y vivida, en un momento en el que cada vez es más importante darnos cuenta de la interdependencia, darnos cuenta de lo que podríamos llamar esa tensión entre el repliegue y el despliegue, y creo que supone, a partir de ahora, empezar a pensar el ser humano, empezar a pensar la naturaleza humana, empezar a pensar la vida humana en esa lucha, en esa tensión entre la fragilidad y la compasión, entre la autonomía y la solidaridad, y por lo tanto el reto de una ética del cuidado, de una ética de responsabilidad que entendida en clave de cuidado va en esa dirección. Por mi parte, dejo aquí la cuestión. Les invito a que sigan leyendo estos textos de Levinas, a que puedan, no sé, mantener comentarios o seguir conmigo este comentario del humanismo del otro hombre de Levinas, y a invitarles a que sigamos pensando este reto de la vulnerabilidad de la razón en la era de la inteligencia artificial, donde hay poca inteligencia y hay mucha artificiosidad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al profesor Domingo Moratalla por esta interesante, profunda, yo creo que necesaria conferencia. Nos ha ayudado a entender la profundidad y la actualidad de la cuestión de la vulnerabilidad, pero también abrirnos perspectivas de apertura, de no limitarnos a esta cuestión, digamos, como si fuera algo cerrado sobre sí mismo, ¿no? No vamos a tener ahora un turno de preguntas propiamente de la conferencia, puesto que a continuación habrá un cierre ya en el que podremos tener un diálogo sobre todas las ponencias y las intervenciones que se han sucedido hoy. Así que nos levantamos y dejamos paso.